Mi nombre es Nelly Ninamango, soy esposa del periodista Hernán Tenicela Fierro, con quien tuve 3 hijos, Hernán, Carlos y Gabriela. Hernán Tenicela Fierro nació un día como hoy, el año 51. Estoy aquí por 2 motivos. Uno, para rendir y contribuir con mi testimonio, y otro, para honrar la memoria de mi esposo, que hoy, 22 de mayo, hubiera cumplido 51 años. Él era natural de Apata, del distrito de Jauja, era cristiano, estudiante isabelino. Ahí se perfilaba ya él como escritor, ganando muchos concursos. De ahí, es ahí donde también él abraza el aprismo. Y hasta el día de su muerte no la cambió por nada. Él, ya pisando las oficinas del diario Correo como periodista, demostró en su trabajo mucha responsabilidad. Desarrolló su trabajo, de repente bastante informado, preparado. Después ya inició con su columna política, donde esa columna política le dio muchas cosas, porque era una columna muy ágil, muy picante. Él siempre estaba preocupado por prepararse para sus noticias. Estaba informado, la radio, la televisión, las revistas y todo. Aparte de ser periodista, él también empieza su carrera política. Era su pasión. Empezó a ser dirigente sindical en el sindicato del diario Correo. También tenía cargos en el Centro Federado de Periodistas de Huancayo y también en el Colegio de Periodistas de Huancayo. Asumió diferentes cargos y siempre las cumplió con bastante honestidad. Él constantemente estaba preparado, incluso él se enlazaba con varias instituciones para que así él pudiera informar a sus trabajadores de sus derechos. Él estaba enlazado con la Unión Sindical, la Federación Bancaria de Trabajadores, Ministerio de Trabajo y todas las instituciones que ven por el bienestar de los trabajadores. Él, siendo periodista, siempre estuvo preocupado por el desarrollo de la región. Se hizo amigos de todos, todos eran sus amigos, y más aún por las personas que estaban preocupados por el desarrollo de la región y del Perú profundo. Él, siendo periodista, es donde ya empieza él a visorar sus metas, y de ahí es donde él postula a un cargo de la Oficina Departamental de Información de Comunicación Social. Era la principal sin acoso. Ahí concursa y gana. Ahí también supo desempeñar con mucha equidad su trabajo. No fue gobiernista, las abrió para todos. Incluso trabajó con todos los relacionistas públicos. Compartió su oficina con todos. No era radicalista. Él apoyaba a todos. Y estas cosas las practicaba bastante. Prueba de ello, que el padrino de mi segundo hijo, él siendo aprista, pidió a un dirigente del Acción Populista ser el padrino de mi segundo hijo. Aparte de eso, él también se trazó una meta de ocupar un cargo en la municipalidad de Huancayo. Postuló en la alcaldía con el señor Ricardo Borges y luego asumió su cargo
como regidor de parques, ornato y avenidas, y en la Comisión de Educación y Cultura. Ahí también él siempre estaba controlando su tiempo para poder trabajar por el progreso de la región. Él incluso estuvo ahí, se salvó de un atentado porque iba a inaugurar la remodelación del Cerrito de la Libertad, y gracias a Dios que un trabajador se dio cuenta que habían minado para volar al alcalde y el regidor, que era mi esposo. Entonces, de ahí vinieron las amenazas, me imagino. Conmigo no compartió muchas cosas, porque yo estaba embarazada. Ya posteriormente me enteré de que habían puesto una dinamita, pero quedó frustro, porque el policía que él custodiaba la oficina de Odincos se dio cuenta a tiempo. Ya después, posteriormente, le estudiaban a él a qué horas debía salir. Él generalmente de la oficina de Odincos salía 8:30 de la noche, pero un día él tenía que ir a la reunión de Pío X, entonces ahí es donde va a la reunión. Entonces él no se encontraba en la oficina. Ahí sí detonó esa dinamita donde destrozó los vidrios, la oficina y muchas cosas, voló incluso sus papeles, muchas cosas. Eso fue a las 7:45 más o menos de la noche, pero él no se encontraba ahí. Quizás ya lo habían amenazado, sabía el peligro que corría, era mayor. Quizás él no dijo no, seguir con su trabajo, pero empezó las cosas terribles. Ya él empezó a hacer un cambio en su vida. No tenía horario de llegada, no tenía hora fija, cambió de ruta para poder llegar a la casa. Ya notaba que él se hacía crecer los bigotes, se hacía crecer el cabello. Para darme cuenta, ya la mitad de su ropa no estaba en la casa, la mitad estaba en su oficina y la mitad en mi casa. Entonces llegaba con diferente ropa. Me extrañaba mucho verlo con bigotes, con lentes, y le replicaba y le decía: ¿qué pasa? Y renuncia mejor al cargo, porque hazlo por nuestros hijos, porque yo tenía hijos pequeños. Y él me dijo: no pasa nada, no te preocupes, no hago daño a nadie. Y yo trabajo por Huancayo y no me va a pasar nada. Incluso solía decir: la mala hierba nunca muere. Entonces ya seguían los asesinatos, seguían los apagones y todo eso. Él se preocupaba bastante. Él me decía incluso un día: han manifestado por lo que ha habido la matanza en el penal de Lima, por cada terrorista que haya muerto van a morir 10 apristas. Sí sentí su tristeza y su preocupación cuando me comentó esto. Yo otra vez le dije: ¿por qué no dejas el cargo? Porque tenía un recargado trabajo, pero él quería hacerlo. E incluso apoyó al doctor Chaleco Ortega en la Corte Junín. Trataba de cumplir con su trabajo a cabalidad. Entonces él me decía: no te preocupes, no va a pasar nada conmigo. Entonces él, también enterado de las muertes de Uchurajay, constantemente estaba preocupado. Sentaba a la máquina y escribía muchas cosas, porque él era un hombre pacífico, no era conflictivo. Entonces sus notas lo dicen mucho. Aparte de eso, él
siempre era preocupado por el quehacer de las personas, también de su gremio. Se capacitaba constantemente, era un hombre que se preocupaba. Incluso ya 15 días antes me dijo, estoy pensando viajar a Lima para ocupar cargos mayores, y me encargó muchas cosas, pero yo en ese momento no pensé que él en unos días me iba a dejar sola con mis hijos. Fue triste y le dije, ¿pero por qué? Y me dijo que tenía que ser así. Se encargó todo e incluso me manifestó cómo iba a educar a mis hijos. Entonces, fue triste. Aparte de eso, un día llegué a la casa y él estaba abrazado a sus hijos y lloraba, y le dije, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Ha pasado algo? ¿O te han amenazado? No, me dijo, es que pienso, ¿no? ¿Qué será de mis hijos cuando yo me muera? ¿Por qué dices eso? No debes hablar esas cosas, Hernán. Pero él decía, es que estoy pensando, ¿qué va a pasar de ellos? Él, seguramente su preocupación era terrible, porque era un padre muy cariñoso, muy amoroso. Yo cuando llegaba a la casa, generalmente lo encontraba jugando, incluso en el suelo con sus hijos. Los llevaba a jugar fútbol a sus dos hijos pequeños, de 6 años y 3 años y medio. Los llevaba al estadio a enseñarles a jugar el fútbol a las 5 de la mañana. Luego a las 6 ya iba al mercado, porque ha sido un hombre muy cariñoso, ha sido un hombre con mucha equidad de género. Él no decía, esto no es mi labor. Él compartía las responsabilidades conmigo. Incluso para él los días sábados y domingos era muy sagrado, porque las dedicaba a sus hijos, porque de lunes a viernes se dedicaba a su trabajo. Él no quería ningún compromiso día sábado y domingo, sino que para sus hijos. Él, incluso cuando le invitaban a algunos compromisos, le decía que no podía por sus hijos. Y iba a cualquier compromiso acompañado de sus hijos. Un padre muy amoroso, esposo también. Quiso bastante a sus padres. Él pasó momentos muy difíciles. Después recién entendí cuánto dolor él ha cargado solo, porque tenía a su madre enferma, tenía a, la esposa embarazada, y se preocupaba por sus padres y por sus hijos. Por eso solo cargó con su dolor. Yo al despertarme, ya cuando me di a luz, veía que él no dormía, estaba prendida las luces y él constantemente estaba leyendo. Creo que no dormía en las noches, y yo le preguntaba y me decía que no, recién me he despertado y quiero leer. Y yo le creía, porque sí, era un lector voraz, leía muchos libros constantemente. Entonces creí en eso, pero ya una vez que pasó todas las cosas, entendí que cuánto dolor haya cargado solo. Después ya viene el 2 de septiembre, donde lo asesinan a mi esposo delante de mi hijo Hernán. Le voy a ceder la palabra a él. Mi nombre es Hernán, como mi padre, y hoy traigo la voz de mis hermanos menores, Carlos y Gabriela. Yo no sabía qué pasaba en el país en esos momentos. Solo disfrutaba de los juegos con mi padre y con mi hermano y la recién nacida Gabriela. La mañana del 2 de septiembre salimos de casa como siempre. Mi madre se fue al hospital con mi hermana porque se estaba poniendo enferma y necesitaba una vacuna. Salimos como siempre, tomamos la misma ruta para abordar el carro
que le llevaría a él a su trabajo y a mí al colegio. Pero a una cuadra de haber salido de nuestra casa, se detuvo y me dijo: Hernán, tienes que cuidar a tu mamá, a tu hermano y a tu hermana. Yo le dije: no te preocupes, papá, lo voy a hacer, aunque no sabía a qué se refería. Llegamos a la calle Trapacá, cuando faltaban escasamente media cuadra para abordar nuestro ómnibus. Él me llevaba de la mano izquierda y yo llevaba una mochila y una lonchera. Cuando él saca un papel de su saco y empieza a leerlo, no conversamos nada, no dijimos nada, hasta que después de 10 pasos yo sentí una sensación extraña, como que algo iba a ocurrir, y mi mirada, como estaba de frente, la giré hacia el lado izquierdo y me di con 2 personas vestidas como cargadores, porque por allí estaba el mercado mayorista de Huancayo, y uno de ellos tenía un mantel sobre su mano derecha, y justo cuando yo volteo la cabeza distingo que ellos levantan el mantel y aparece un arma brillante, y no recuerdo más. No recuerdo cómo cayó mi padre, no recuerdo cuántos tiros fueron, no recuerdo cómo blandieron el arma, no recuerdo cómo huyeron. Cuando volví en mí, lo vi boca abajo, ni siquiera lo pude ver su rostro ensangrentado, y yo no podía dar un paso. Estaba con mi mochila y la lonchera tal como él me había dejado. Nuevamente sentí que alguien se acercaba y sabía que iba a hacer lo mismo. Así es que nuevamente estuve fuera de sí, pero el retorno de mí mismo estuvo más cerca, porque pude distinguir que aquella chica que oía tenía pelo largo, y al parecer era una mujer que después supe que le había dado el tiro de gracia, que a la postre lo mató. Pero tampoco me pude mover, ni decir, ni gritar, ni hacer nada, hasta que una adolescente me dijo: ándate, porque a ti también te van a matar. Y empecé a correr, no sé a dónde, porque no sabía dónde estaba la casa de mis abuelos. No sé cómo llegué, pero entré en la tienda de mi abuela y le dije, como había visto mucha sangre, le dije: abuelita, a mi padre lo acaban de matar. Y ella me decía que no, ¿cómo vas a decir esas cosas? Sí, abuelita, yo he visto sangre, lo han matado. Inmediatamente la casa de mis abuelos se puso en movimiento y me dejaron solo. Todos corrieron para auxiliar a mi padre. De ahí no recuerdo nada, no recuerdo con quién estuve, no sé, recuerdo si dormí o estuve pensando o si comí, no sé. Recuerdo más bien ya cuando lo estaban velando en el auditorio de la Municipalidad de Huancayo, y pedí verlo por última vez. Quise despedirme de él, pero dijeron que no, que me iba a hacer mucho daño, y no pude despedirme de él. Él más o menos a las 11 de la mañana de ese 2 de septiembre fallece. Después de aquel suceso empezaron las consecuencias. No podía dormir de noche. En las noches soñaba que venían por mi mamá, por mis hermanos, y me despertaba asustado, gritando, y me iba a la cama de mi mamá diciéndole que me vienen a buscar, que quieren matarnos. No podía dormir. En las calles, o cuando estaba en la casa de mis abuelos, cuando escuchaba disparos o los dinamitazos, me quedaba parado atónito, sin poder decir nada, sin poder dar un paso. Olvidaba demasiado. Una vez recuerdo que en la mochila, con todos los cuadernos y todas las tareas,
Se me olvidaron en el carro y nunca más supe de ellos. Tuve que a pesar de esas consecuencias y a pesar de lo que yo sentía, levantarme para apoyar a mis hermanos, porque mi padre me había dejado la responsabilidad de velar por ellos, porque si bien no tenían su padre a su lado, estaba su hermano mayor para que les diera el ejemplo. Junto con mi madre nos ocupamos de ellos. Recuerdo que a mi hermano Carlos lo llevaba al colegio y le hacía tomar el desayuno. Después de hacer las cosas de la casa, porque mi madre estaba trabajando todo el día, tenía que partir para llevar al jardín a mi hermana. Tenía que asearla, ayudarle sus tareas y llevarla al jardín. Y luego recién en el colegio, porque yo estudiaba de tarde, tenía que hacer todas mis tareas por la noche. Tenía que, a mis 8 o 9 años, tenía que aprender a pagar la luz, agua, ir a la municipalidad, una serie de responsabilidades que tuve que asumir por ellos. Pero tal vez donde volvieron esos recuerdos y donde se sintió más la presencia de un padre fue cuando en la adolescencia no había con quién conversar de hombre a hombre. Y cuando uno regresaba de la calle y se sentía mal porque veía a mis amigos jugando con sus padres, o caminando simplemente por la calle y regresaba a mi cuarto y decía, ¿por qué me quitaron a mi padre? O le decía a él de frente, ¿por qué te fuiste? Necesitaba a alguien que me oriente, que me aconseje, que sea un amigo para mí, y él ya no estaba. Pero tú tenía que hacerlo en silencio y a escondidas, porque si bien mis hermanos no tenían un padre, tenían que tenerme a mí para poder conversar y decirles algo. Porque aunque digan muchos que él no pensó en nosotros, yo les dije a ellos que sí había pensado en nosotros, porque quería un Perú mejor, porque sacrificó por sus ideales y sus principios su vida, porque creía en la democracia. Y por eso dijo que yo soy manos limpias y nunca me voy a ir de Huancayo, porque yo no le hice daño a nadie, yo no robé, yo no maté. Yo quiero, como alguna vez le comentó un amigo, como huancaíno que es, quería la descentralización, anhelaba que haya oportunidades para todos, que los desórdenes desestructurales que vivía el país no hayan más. Cuando tenía las amenazas, él dijo y cantaba la canción que dice, aquí estoy. Dicen que andaban jurando matarme, aquí estoy. Y lo cantaba y yo se lo escuché muchas veces. Y por largo tiempo yo lloraba al escuchar esa canción, porque tal vez al cantar esa canción, aquellos que se lo llevaron, aquellos que lo mataron, escucharon aquella voz. Pero mi padre quiso muchas cosas más. No era un aprista tradicional, era un aprista abierto a todos y tenía amigos de todas las tendencias. Y eso yo lo recuerdo porque desde que falleció, cuando caminábamos por las calles de Huancayo, las personas no dejaban de saludarnos de la otra calle, se acercaban y me tocaban la cabeza y me decían, eres igualito a tu padre. Se recordaban de él y me contaban muchas cosas. Por eso yo les digo, mis hermanos menores, les digo siempre, porque si bien no está su figura física, está su figura espiritual, que se sientan orgullosos de lo que hizo su padre, porque él ofrendó su vida no solo por nosotros, sino porque haya en el Perú un país mejor. Ya cuando lo matan a mi esposo, yo estuve en el hospital. Cuando me acerqué al hospital El Carmen, todavía tenía esperanza de encontrarlo vivo. Yo traté de pedir que me hicieran ver, de repente encargarme algo, o por lo menos de repente tocar mi mano.
pero ya cuando yo llegué al Hospital del Carmen, ya estaba inconsciente, ya ni siquiera pudo tocar mi mano. Entonces, ya empezó la desesperanza para mí. Entonces, pude observar que llegaba el general del ejército con 10 soldados. Ellos, quizás en ese momento de dolor, porque pareciera que a mí me habían arrancado algo de mi cuerpo, ellos me dijeron: señora, hemos venido a salvar a su esposo, hemos venido a donar sangre voluntariamente, y a ellos mi gratitud. Quizás un poquito eso aminoró mi tristeza, y esperé a que lo operaran a él, pero lamentablemente a las 11 de la mañana falleció. Fue terrible, porque yo lo creí que ha sido un vil crimen, porque lo hicieron delante de mi hijo. Me dolió bastante. Ya después, en el entierro de mi esposo, me dijeron que me iban a dar 123 sueldos. Yo me alegré bastante, porque eso iba a ser para mis hijos. Pero ya con el transcurso del tiempo empezó el camino más difícil. Tuve el apoyo de los periodistas, tuve el apoyo del Partido Aprista, tuve el apoyo de amigos, de mi esposo, de mi familia, de mis padres políticos, pero también hubo mucha gente que me hizo mucho daño, me maltrataron, me ofendieron. Entonces ya empezó el camino difícil. Empecé a descuidar a mis hijos, porque lamentablemente tenía que dejar para estar en las oficinas de la PYM, a veces todo el día, a veces mediodía, para esperar un certificado donde me digan el atestado policial para yo poder cobrar esa póliza, que lamentablemente nunca llegó, porque cuando lo aseguraron a mi esposo en esa compañía de Popular y Porvenir, era solamente cuando era de presuntos terroristas, pero el atestado policial de mi esposo decía la cédula de aniquilamiento selectivo de Sendero Luminoso. Por ahí no recibí ni un sol. Claro, la mayoría de las personas pensaban que yo había recibido y tenía dinero. Fue terrible. Después de terminar todo este trajín de la policía, tuve que empezar los trámites de la declaratoria de herederos. Otra vez tuve que dejar a mis hijos. Gracias a Dios tuve el apoyo de mi madre política y de mi madre. Ahí es donde los dejaba a mis hijos para poder salir constantemente, para tener la declaratoria de herederos. Terminó ese trajín, otra vez ir a Lima para estar en el INAVIF, para que me dieran los documentos para que salga la pensión. Otra vez tenía que estar viajando. Eso fue hasta el mes de diciembre. Ya enero se torna mi camino más difícil. ¿Por qué? Porque tenía que seguir otros trámites ya para sin acoso, para conseguir la pensión. Pero lamentablemente esto duró más de 3 años y medio, que tenía que estar viajando a Lima constantemente. A veces no tenía ya ni para el pasaje, pero tenía que viajar, y a veces tenía que viajar con mis hijos en un solo asiento, porque no había dinero no alcanzaba para otro asiento. Así tenía que viajar. Yo por eso pediría a las autoridades de que la pensión de una viuda debe ser automático. ¿Por qué? Porque pasamos peripecias. Para que pase el papel de una oficina a otra oficina, cada vez tenía que viajar. Yo digo, esos funcionarios no habrán tenido, no pensarán de que alguna vez tengan un familiar que tenga que sufrir todas estas peripecias. No había cuándo salir. A veces ya decía, creo que he hecho por gusto estos trámites. He padecido. Después, en el trabajo también. Lamentablemente enviudé muy joven, y eso tiene su precio también, porque a veces decían, no, que la viuda está buena, la viuda está esto, el otro, y tuve que hacer valer mis derechos. Por eso también tuve una carta de predespedida.
Gracias a Dios, tuve el apoyo de los periodistas del diario Correo, donde me apoyaron con un memorial para seguir un juicio, donde ellos mismos me buscaron un abogado. Gracias a Dios, después de 6 meses, conseguí de que me retiraran la carta de predespedida. Lamentablemente, cuando uno es joven, siempre nos maltratan, nos califican. A veces no podía yo asistir a una fiesta porque decían por qué bailaba yo, porque era carne de segunda, y no me agredían. Pero a veces yo le perdonaba a esas personas, pero decía, no por una sola persona puedo dejar de ir a una reunión. Entonces, continuaba yendo, me armaba de valor y yo decía, tengo que tener fortaleza para poder entender a estas personas. Y sin aún a veces conocer a uno, le agreden. Cuando nos dicen, nos ponen calificativos, cuando nos dicen, sí, pues cada día te he renunciado, cuando nos dicen que como no tenemos esposo estamos buscando, nos maltratan mucho la sociedad. Así es como hemos caminado con mis hijos, a pesar de que a veces a Hernancito le decía, no te preocupes, lo voy a hacer, pero él no, él quería ayudar en todo porque su papá le había encargado y a veces él también tenía sus temores. Incluso me echaba llave en la casa, no me dejaba salir, me escondía los zapatos, la ropa, porque ya después lo entendí, lo que he hecho por gusto estos trámites. He padecido, después en el trabajo también. Lamentablemente enviudé muy joven y eso tiene su precio también, porque a veces decían, no, que la viuda está buena, la viuda está esto, el otro, y tuve que hacer valer mis derechos. Por eso también tuve una carta de predespedida. Gracias a Dios, tuve el apoyo de los periodistas del diario Correo, donde me apoyaron con un memorial para seguir un juicio, donde ellos mismos me buscaron un abogado. Gracias a Dios, después de 6 meses, conseguí de que me retiraran la carta de predespedida. Lamentablemente, cuando uno es joven, siempre nos maltratan, nos califican. A veces no podía yo asistir a una fiesta porque decían por qué bailaba yo, porque era carne de segunda, y no me agredían. Pero a veces yo le perdonaba a esas personas, pero decía, no por una sola persona puedo dejar de ir a una reunión. Entonces, continuaba yendo, me armaba de valor. Y yo decía, tengo que tener fortaleza para poder entender a estas personas. Y sin aún a veces conocer a uno, le agreden. Cuando nos dicen, nos ponen calificativos, cuando nos dicen, sí, pues cada día te he renunciado, cuando nos dicen que como no tenemos esposo estamos buscando, nos maltratan mucho la sociedad. Así es como hemos caminado con mis hijos, a pesar de que a veces a Hernancito le decía, no te preocupes, lo voy a hacer, pero él no, él quería ayudar en todo porque su papá le había encargado y a veces él también tenía sus temores. Incluso me echaba llave en la casa, no me dejaba salir, me escondía los zapatos, la ropa, porque ya después lo entendí cuando la psicóloga me dijo, es su trauma. Y un mecanismo de defensa que él tiene, es que él tiene miedo que te mataran a ti. Entiéndelo, me dijo. Y así hemos transcurrido todo ese camino de dolor. Él, por su trauma, a veces de bloquear su memoria, por olvidar la muerte de su padre. Tener a mi hija enferma, a Gaby. Le dio un virus por el sistema nervioso, también le privé de su lactancia materna. También, tenía mi hijo Carlos enfermo del corazón. Así he tenido que transitar todo este
todo ese camino tan difícil y seguir adelante. Ahora a veces ya me siento mal, tengo dolores de la columna, quizás por los viajes constantes que tenía que hacer a Lima para poder sacar esa pensión, porque para mis hijos era cualquier trámite que yo hacía, lo hacía por ellos, porque ellos son los que van a necesitar y cuando ellos estén estudiando superior. Por eso yo pido bastante de que pues las cosas no vuelvan a ocurrir. No me gustaría pasar, o sea, no me gustaría que pasen otras personas lo que yo he pasado. Y yo les pido, así como tengo acá un periódico donde el ministro de Justicia entrega a una persona $175.000 de indemnización de varios saltos. De igual manera lo hacen en la Cantuta. Y yo, que mi esposo ofrendó su vida, me dieron solamente 495 soles, nada más. ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué? Nosotros podemos aceptar diferencias, de repente pocas, pero diferencias abismales no. Creo que eso es lo que también debe ver la Comisión de la Verdad para que haya una verdadera reconciliación. Otra cosa también que quería remarcar es el respeto a los partidos. Lamentablemente, cuando nuestros esposos es de diferente ideología política a la que tiene un sector, no aguantan los expedientes y no lo agilizan. Yo pienso que se debe de respetar la ideología política que tiene cada persona, y más aún si la víctima ya es muerto y nosotros no tenemos nada que ver, ni la esposa ni los hijos. Ha habido casos de otras viudas también que han tenido que pasar 10 años para tener una pensión, en el caso de Cooperación Popular de la señora viuda de Berrospi. Entonces, estas cositas deben de analizar para que no vuelva a ocurrir, respetar las cosas. Ni siquiera incluso cumplen el Decreto Supremo 051, porque no se cumple muchas cosas. No hay los ascensos póstumos. Hay muchas viudas que no tienen ni siquiera una pensión. Hay muchas viudas que ni siquiera tienen un seguro. ¿Cuánto hay por hacer por muchas viudas? ¿Y por qué no trabajar también por nuestros hijos? Porque el dinero no nos alcanza y nuestros hijos a veces se trazan unas metas. Y yo ahí también quiero rendir un homenaje a todos los huérfanos, porque han sabido salir adelante pese a todas las dificultades que han tenido. Y yo pido también a la Comisión de la Verdad que se estudie estos casos y de repente en otros países cómo hacen con las viudas y los huérfanos, porque solo así ellos van a tener una buena educación, que los bequen, porque esa es nuestra preocupación. Yo tengo a mis 2 hijos en Lima y el dinero no me alcanza. Ellos han visto estudiar allá en Lima. Entonces, todas esas cosas se debe de ver, ¿no? Y por tantas viudas que hay. Quisiera agregar algo, una petición, ¿no? Al margen de lo que nos pueda otorgar, no solo a mí, sino a todas las víctimas de la violencia política del Estado, de una manera particular mía, lo que sí quisiera pedirles a todos ustedes, y con la contribución de todas las víctimas que vamos a dar nuestro testimonio, no solo público, sino también a las oficinas de la Comisión de la Verdad, que esto contribuya para que el Perú se encuentre, para que no haya exclusiones, para que no haya diferencias entre los criollos y los andinos, para que haya una nación criolla andina y no una república criolla como ha existido desde 1821. Esperemos que al responder a la pregunta, la Comisión de la Verdad, al responder qué nos pasó, dé su granito de arena para encontrarnos, para hacernos una verdadera nación y para que ningún grupo se arrogue
las banderas, los ideales y los principios de querer una nación mejor, sino tenemos que construirlo todos nosotros, y creo que la Comisión de la Verdad, espero, y creo que sí lo va a hacer así, contribuir con las respuestas o la elaboración de las respuestas a través de todos estos casos, a decir qué nos pasó y por qué nos pasó.